Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tengo dos colegas invitados que aprecio mucho, con los que he colaborado. Ya hemos cerrado un par de negocios por ahí. Quiero empezar pidiéndoles que se presenten, por favor. Ladies first. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Hilda. Soy Paula Lestrange. Trabajo hace ya más de 3 años con este desarrollador y estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, mi nombre es Diego Arredondo, yo soy arquitecto, constructor y a partir del 2015 me he especializado en lo que viene siendo bienes raíces. ¿No? En los últimos 3 años trabajando con el desarrollador y bueno, en este lapso de tiempo, al día de hoy lidero un equipo de 7 personas, soy team leader y entonces esperamos poderles apoyar como a las más de 100 inversionistas que apoyamos el año pasado. Pues en esta ocasión vamos a hablar de la preventa. Es una parte que me apasiona de los bienes raíces, que me encanta y en lo que me he especializado. Por eso invité a Paola y a Diego, porque creo que es una excelente herramienta para inversión, la preventa. Entonces, por favor, no te vayas, escúchanos hasta el final y no compres nada hasta que nosotros te expliquemos un par de cosas. Bueno, me gustaría que nos explicaran qué es la preventa y cuáles son sus etapas o en qué consiste la preventa. La preventa consiste de un proceso donde el inversionista se puede volver parte del proyecto y digo, aquí va a depender o variar del proyecto en cuestión, pero por lo general nuestros proyectos van lanzados en preventa de 2 años a 2 años y medio, ¿no? Entonces, en este lapso de tiempo, el inversionista tiene la oportunidad de invertir en el precio de arranque del proyecto y ir ganando sobre esta plusvalía anual que va ganando su propiedad. Más o menos en plusvalía, ¿cuánto podría ser en 2 años? Una preventa de 2 años, por ejemplo, desde que arranca hasta que se entrega el promedio en plusvalía, ¿cuál podría ser? Varía de proyecto a proyecto, pero podemos sacar un promedio, ¿no? Es decir, nosotros decimos que por año de construcción, en este caso, si son 2 años en este ejemplo, pues estaremos hablando que si el cliente invirtiera, por ejemplo, en una unidad de $150,000, en un lapso de tiempo de 2 años estaría ganándole el 40%. ¿No? Es decir, estaría ganando aproximadamente, que son como $60,000, ¿no? Entonces, de 150,000, su unidad se estaría entregando en el rango de los $210,000. Eh, Y esto es una proyección, pero tenemos también datos históricos de nuestros últimos desarrollos, donde tenemos 25, 31 y 32% de ganancia de plusvalía anual, ¿no? Me parecen unos números excelentes. La realidad es que es excelente. ¿Cuáles serían las ventajas de comprar en preventa con relación a unidades ya terminadas? Bueno, aquí hay que tener en mente que cuando uno compra algo de entrega inmediato, lo está recibiendo a precio de mercado, ¿no? Entonces, para hacer un comparativo, si me dices, oye, digo, ¿tú qué me recomiendas hacer? ¿Me recomiendas invertir en preventa o en algo que ya se pueda entregar y poner a trabajar? Pues va a depender de lo que el inversionista necesite, ¿no? Si el inversionista quiere aprovecharse de este crecimiento de plusvalía acelerado durante construcción, y tener más, digo, obviamente no va a tener nada líquido, pero va a tener mucho más ganancia que la que tendría por nada más la renta vacacional, yo les recomendaría una preventa. Y además tenés más opciones de elección, porque realmente cuando estamos entregando un proyecto ya casi no tenemos unidades, tenemos 1 o 2 unidades por proyecto. Realmente nuestro fuerte es en la preventa, entonces en esta estadía tú tienes más opciones de elegir qué piso quieres, qué vista quieres, algo más bonito y lo que te imagines en tu mente. ¿Qué factores consideran importantes que debe tomar en cuenta el comprador antes de adquirir una preventa? O sea, si yo fuera comprador, ¿en qué me tendría que fijar antes de comprar una preventa? Bueno, aquí es sumamente importante y siempre se lo recomendamos nosotros a nuestros clientes e inversionistas, es conocer con quién estás haciendo negocio, ¿no? Esta parte es fundamental porque estamos hablando que en una preventa
por lo general el desarrollador hasta ese momento lo que tiene es el terreno y se va, digo, tu inversión se va a ir, pues digamos que a 2 o 2 años y medio, ¿no? En los casos más prolongados. Y entonces aquí es la seguridad del desarrollador, la experiencia, ahora sí que pues los portafolios o las unidades que tenga ya construidas, ver qué calidad de acabado se está entregando, en sí lo que globaliza la experiencia pues, del desarrollador en general, ¿no? Porque digo, sabemos que un desarrollador lo que hace es coordinar a diferentes partes de los procesos de construcción, ¿no? Tenemos al dueño del terreno, tenemos al constructor, tenemos, pues pueden ser inversionistas y el desarrollador por lo general coordina todas estas partes, ¿no? En el caso de nosotros, pues nosotros somos todas estas partes y es lo que nos ayuda a estar perfectamente coordinados y pues poderles entregar el mejor producto terminado. Y además pienso que tener experiencia es algo muy importante, pero experiencia en esta misma zona. Por ejemplo, aquí estamos a poquitas cuadras del mar, entonces necesitamos ciertos materiales para que el día de mañana no se corroa y que justamente el desarrollo esté en perfectas condiciones, si hablamos de aquí a 5 y 7 años. Y eso es una de las cosas que hace la experiencia. Es un buen punto. Eh, ¿Qué garantías tendría el comprador en caso de un retraso en la entrega? Bueno, aquí en el caso de retrasos por contrato tenemos asegurado, digo, obviamente tenemos un periodo de gracia de 6 meses por cualquier cosa que pudiera pasar, pero si después de este lapso de tiempo el cliente quisiera cancelar el contrato, lo puede hacer y obviamente aplicaría una penalidad del 20% para el inversionista, ¿no? Entonces, digo, tienen esa seguridad de que si por alguna razón no se les puede entregar, se les regresa su dinero más esta penalidad mencionada. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un cliente que quiere cambiar la tipología de la unidad? Ustedes ya tienen contemplado en su desarrollo ciertas tipologías, unidades de 1 o 2 recámaras, open house, y viene un cliente y te dice, bueno, quiero cambiar algo. ¿Es viable? Claro que sí, como bien decía Diego, sí es viable, somos desarrolladores y podemos hacerlo, muchas cosas podemos hacerlo al gusto del cliente. Por ejemplo, si quiere, no sé, 3 recámaras, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Y hay algunas cosas que también podemos modificar en el layout. Okay, Sí, digo, ahora sí que siendo nosotros constructores, desarrolladores, los dueños del terreno, pues podemos hacer cualquier cosa que necesitemos. Hemos tenido clientes que nos dicen, oye, Diego, veo que por lo general lo que ustedes promueven son unidades de inversión y tienen, no sé, algunas unidades de 1 o 2 recámaras, ¿no? Entonces, al cliente ahora sí lo que necesite, tenemos muchos clientes, por ejemplo, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que se quieren venir a vivir para acá los 6 meses que está el invierno por allá, ¿no? Y entonces nos piden que alguna tipología de 2 recámaras para que sea como su segunda vivienda, y eso, pues, desde luego que se lo podemos hacer. Tenemos ya los layouts en disponibilidad, entonces cualquiera que quiera información tenemos todo esto para ellos. Pero también tenemos algunas personalizaciones de layout para clientes que quieren algo diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que nos pidieron una suite presidencial de 4 recámaras con el rooftop privado y su alberca de 12 metros, ¿no? Digo, tú ves las fotos de esta unidad y parecen las amenidades de un desarrollo. Entonces podemos personalizar al cliente algo diferente. okay. Eso suena muy interesante, ¿no? Para los clientes que quieren hacer algunos cambios. Ahora, ¿cuáles son las unidades más rentables? Volviendo al tema de inversión, ¿cuáles son las más rentables? Si realmente somos expertos en este modelo de negocio, la unidad más rentable sería el modelo tipo estudio. ¿Y por qué? Realmente el modelo tipo estudio es una unidad que es justa para el vacacionista, ya que aquí la gente no pasa mucho tiempo en su unidad. Realmente lo importante es la ubicación, más que nada, y las amenidades. Entonces, realmente esto en los estudios pasa un poquito tiempo y está perfecto. Nosotros hemos ido mejorando proyecto tras proyecto con nuestra experiencia y realmente es una unidad que no va a tener mucho gasto también.
los metros cuadrados no son tantos, no tienen tantos gastos de aire acondicionado, de mantenimiento. Entonces, a la hora de verlo como un instrumento financiero, el modelo tipo estudio es el que más recomiendo. Ok. Ahora, ¿cuál sería el proceso para adquirir la unidad? El cliente tiene que dar un enganche y después los pagos son congelados. O sea, ¿me podrías explicar cuál sería el proceso? Sí. Por un lado, primero, una vez que el cliente le gusta alguna unidad, le pedimos que aparten la unidad. Cuando apartan la unidad, esta queda bloqueada aproximadamente por 20 días para reunir documentaciones 100% reembolsable, para que la persona lo piense y podamos avanzar con el contrato. Una vez que está esto, comienza la etapa en donde viene el enganche, que es un 30% del valor de la unidad. Y después lo diferimos durante construcción y un 10% contra entrega. Ok. Así es más o menos el proceso. Sí es importante, realmente somos una fuerza de ventas grande y cuando el cliente le gusta alguna unidad, todos los días tenemos movimiento de inventario y sí les pedimos que hagan este apartado para que justamente ya quede bloqueado y no lo puedan seguir ofreciendo. Ok. Una vez que el cliente adquiere la unidad, ¿qué seguimiento se le da? O sea, para hasta la entrega, ¿no? Una de las cosas que yo promuevo es el seguimiento postventa hasta que entregamos la unidad para que el cliente esté satisfecho y seguro de que realmente se le va a entregar. Por ejemplo, los avances de obra, eh, cómo se va desarrollando el proyecto. ¿Ustedes cómo lo manejan con los clientes? Sí, algo muy interesante en esta empresa es que es una empresa integral, 360 grados, decimos nosotros. No solo construimos, sino que también realizamos todo el proceso de comercialización y postventa. Y en lo que es postventa, algo muy interesante para que el cliente, la mayoría no viven aquí en esta zona y se mantenga informado de cómo va el proceso de construcción. Todos los meses, el día 10, se les manda a su casilla de correo el avance de obra. Muy bien. Sí, eso realmente deja muy tranquilos a nuestros clientes. Ahora, si tuvieras un cliente que va a comprar por primera vez, que tiene miedo, que está invirtiendo todos sus ahorros de mucho tiempo en una preventa, ¿qué consejos le darían a esa persona? Digo, aquí va a depender mucho, yo creo que nos regresamos un poquito a una de las preguntas anteriores, pero sería, digo, si tiene desconfianza, nos han llegado inversionistas que nos dicen, oye, Diego, ¿sabes qué? Yo no quiero preventa, enséñame que tienes una entrega inmediata. ¿No? Y se trata precisamente de reforzar esa seguridad del desarrollador más que nada, ¿no? Y cuando hablamos de la seguridad del desarrollador, estamos hablando de la seguridad de la inversión de tu cliente. ¿Por qué? Porque sabe que invirtiendo 2 años y medio o 2 años antes va a obtener el mejor precio y que en esos 2 años, como dice Pablo, pues esto refuerza muchísimo la seguridad, ¿no? Que el 10 de cada mes él reciba los avances de obra y que vaya viendo cómo va creciendo su inversión, pues se quedan muy tranquilos. Y digo, es precisamente por esa experiencia de compra el que tenemos tantos clientes recurrentes, ¿no? Tenemos clientes que van por su tercera, quinta unidad, tenemos clientes con más de 15 unidades, ¿no? Entonces, precisamente por esa seguridad que se le da al inversionista. Entonces, yo creo que iría por ahí, una vez que entienden ellos con quién están haciendo negocios, tenemos varios que han dicho, bueno, sabes que si me conviene más una preventa, enséñame lo que tienes en Playa o en Tulum, ¿no? Y se han animado por preventas en esos casos. Ahora, ¿por qué invertir en Quintana Roo? Es decir, hay otros lugares que ofrecen preventa. ¿Por qué es interesante el mercado en Quintana Roo? Con respecto a otros estados de la República, yo diría que el principal atractivo sería la plusvalía del estado, ¿no? Porque digo, tenemos clientes a lo mejor que nos dicen, oye Diego, pues es que yo quiero invertir en renta vacacional en un lugar donde haya playa y pues estoy pensando a lo mejor irme a Puerto Vallarta o a Los Cabos, ¿no? Y digo, es muy válido el punto, pero en este caso, pues podemos compararlo con dos cosas. Primero, la afluencia turística y después la plusvalía. Ahora, en este primer trimestre del año, la Sociedad Hipotecaria Federal dice que el estado de Quintana Roo andamos sobre los 15 puntos, ¿no? Entonces, esto comparándolo con el resto de los estados nos pone en el segundo lugar a nivel República Mexicana.
Entonces, después, ¿qué vamos a considerar? A lo mejor la afluencia turística, y bueno, según los datos de la Secretaría de Turismo, tan solo el 48.9%, si no me equivoco, del turismo internacional llega a la Riviera Maya, ¿no? Entonces, digo, viendo los valores que tiene el estado de Quintana Roo, yo lo recomendaría como punto de inversión, específicamente pensado para una unidad que a través de la renta vacacional te puede dar los mejores retornos. Ok. ¿Hay algo que les gustaría agregar como para complementar lo que estamos platicando sobre la inversión en preventa? Digo, a lo mejor para remarcar, yo creo que se vuelve súper sencillo cuando hablamos de una entrega inmediata. Hay dos modos de pagar la unidad, pero en los dos casos, pues es prácticamente de contado, ¿no? Una sería a través de un crédito bancario y la otra con recursos propios. Entonces, en este caso, una preventa te da la facilidad a lo mejor de empezar a invertir con un monto de entre 900,000 pesos y 1,000,000 de pesos, que sería equivalente al 30% de enganche y después llevártelo a pagos a 2 años o 2 años y medio, que en esos casos andaremos entre los $5,000 mensuales más o menos, ¿no? Entonces te da la facilidad de hacerte de una unidad, ahora sí que a meses sin intereses, ¿no? Eso Eso es bueno. sería un muy buen atractivo para esos inversionistas que a lo mejor en este momento no tienen el capital completo para invertir. ¿Tú, Paula, quisieras agregar algo? Yo creo que ustedes lo tienen que ver como un negocio, esto. Realmente las cosas más importantes a la hora de elegir una unidad, viéndolo como un negocio, en preventa, como bien decía Diego, podemos adquirir con el primer precio de construcción, podemos elegir una ubicación que le guste, vistas internas, externas, tenemos más opción. Pero algo muy importante a la hora de elegir es, como siempre decimos en bienes raíces, la ubicación y también qué amenidades te va a ofrecer. Estas son las dos cosas principales que el inversionista ve, porque lo que vamos a hacer con esto, con este negocio, es que una vez que ya esté puesto, ya se pueda usar, vengan los vacacionistas y tengan un retorno por renta vacacional. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas muy importantes: la plusvalía que ganamos en este tiempo y el retorno por renta vacacional que vamos a tener, que aproximadamente es de un 8 a un 12%. Este es el dinero líquido que le va a quedar a la persona, entonces por eso termina siendo muy atractivo esto. Aproximadamente con los 15 desarrollos que ya hemos entregado, en unos 7 años, ya 6, 7 años, ya tenés tu retorno de inversión al 100%, y bueno, realmente por eso sucede que tenemos muchos clientes que vuelven a comprarlos. Excelente. Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su explicación y pues seguiremos en contacto. Espero que tengamos muchos interesados en comprar en preventa después de este video. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos. Gracias a ti, Hilda. Muchas Esperamos por gracias. acá.